Saludos y bendiciones, amigos, hermanos, amados hermanos en Cristo, en donde quiera que se encuentren. Saludos en este nuevo día. ¿Cómo están? Bueno, espero que todos estemos bien y estemos atentos a la continuación de este tema que lo he titulado la segunda lección, la ciencia perfecta de Dios. Como no terminamos, diría yo, de terminar la idea en la primera lección, ya en la parte final estaba hablando de que a Dios nadie lo ha visto. La Biblia no registra a ningún ser humano que haya visto a Dios, porque Dios es espíritu y no se le revela al hombre por medio de así físicamente, solamente le ha hablado a través de la palabra escrita, a través en una nube, cuando le ha hablado a los hombres que se han inspirado acerca de Dios, y Dios ha hablado también a través de una zarza, en el caso de Moisés, una zarza encendida. Así que con lo que podemos encontrar es que Dios nos habla, estimados hermanos y amigos, nos habla a través de sus manifestaciones, a través de su creación. Dios nos habla. Y vamos a continuar viendo algunos textos bíblicos que nos van a apoyar acerca de este tema de la ciencia perfecta de Dios. Quisiera nombrar algunas cosas que son importantes. No sé si usted, ya sea como cristiano o como cualquier persona, se ha interesado en saber si realmente existe Dios o no existe. Dios en realidad existe porque Él es creador perfecto de las cosas más maravillosas que el ser humano no se ha podido imaginar. Prueba de ello es nuestra propia existencia, nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. ¿Se ha preguntado usted, amigo, cuántas veces palpita su corazón? Su frecuencia cardíaca de manera normal, en reposo normal. ¿Sabe cuánto usted palpita su corazón, por ejemplo, en un minuto? Bueno, para las personas que no sepan, una frecuencia cardíaca normal, ¿verdad? En reposo normal, produce de 60 a 100 latidos por minuto. Sí, estimados hermanos y amigos, 60 a 100 latidos por minuto. Ahora imagínense cuántas veces palpita su corazón en un día, en 24 horas. Y luego usted multiplique por los años que usted tiene actualmente. ¿Cuántas veces ha latido su corazón? ¿Verdad? Esa es una de las grandes proezas de Dios, ¿verdad? Crear al ser humano, darle vida a ese corazón. Imagínese ese corazón palpitando. ¿Y cuándo ese corazón va a dejar de palpitar? Cuando Dios decida quitarle la vida, ¿verdad? Un día todos vamos a tener que partir de esta tierra. Así seamos científicos, así creamos solamente en la ciencia. Ojalá que ninguno de los que estemos oyendo esta clase esté dentro de ese grupo. Porque también han habido hombres prominentes que sí han creído en Dios, a pesar de que han sido hombres estudiosos, científicos, ¿verdad? Distintos hombres que han estudiado la ciencia y se han entregado a esta tarea de descubrir. Pero bueno, ¿sabían ustedes, estimados hermanos y amigos, que también existe en el cuerpo humano? Había un órgano que todavía no había sido descubierto hasta el 2018. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es eso? O sea que la ciencia no había descubierto un órgano todavía en el cuerpo humano. Sí, había un órgano que todavía no había sido descubierto, estimados hermanos y amigos. Por eso es que ahí estamos hablando perfectamente que la ciencia perfecta de Dios es así, no se equivoca y es perfecta. Mientras que la ciencia humana es imperfecta, ¿verdad? No conoce muchas cosas. Por ejemplo, se sabe que en la ciencia de la medicina existe un órgano que se llama intersticio. Usted lo puede investigar. Y dice que es un órgano gigante que no se ve bajo el microscopio, ¿verdad? Pero el ser humano lo tiene. Dice que es una red de cavidades rellenas de líquido que yacen bajo la piel. Y eso recubre muchos otros órganos,
de los seres humanos. Y es como un amortiguador para evitar desgarres de tejidos por movimiento de músculos, vísceras y vasos sanguíneos. Miren, el ser humano tenía un órgano escondido y que la ciencia ni siquiera lo había descubierto. El famoso intersticio, ¿verdad? Y existe ese órgano y todo el cuerpo humano lo tiene. Muchas personas ni saben qué es ese órgano, ¿verdad? Y entonces, hermanos y amigos, podemos hablar de que la ciencia de Dios es perfecta porque Él es el creador del cuerpo humano, del ser humano. Por ejemplo, se sabe que el sueño, por ejemplo, una persona que tiene un sueño normal es la persona que constantemente está renovando las células de su cuerpo. Mientras que una persona que no tiene un sueño normal, entonces es como una interrupción de ese proceso. No se renuevan las células. Aquellas células viejas que mueren y otras células que se renuevan. Miren cómo Dios lo hizo perfecto al cuerpo humano, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque Dios relaciona su ciencia perfecta con el conocimiento que es el que el hombre debe de adoptar. Lastimosamente, estimados hermanos y amigos, el hombre no lleva una buena relación con Dios, producto que solamente ha creído en las cosas que ve y ha explotado la naturaleza de tal manera que ahora tenemos serios problemas tenemos, ¿verdad? En esta humanidad actualmente ahorita. ¿Y cuál es el problema, estimados hermanos y amigos? El problema es de que estamos destruyendo la naturaleza. El ser humano por medio de la ciencia está destruyendo la naturaleza, sí. Miren, acá les voy a mostrar algunas láminas que he encontrado. Miren, acá tenemos esta lámina, miren. Ahí tenemos un oso polar, ¿verdad? Con una foca. ¿Qué es lo que pasa? Los grandes hielos eternos que han habido en la Tierra desde que Dios la creó se están derritiendo. Entonces ya estos animales ya no hayan dónde vivir porque ellos viven en los polos, en las áreas frías. Y cuando no hay hielo, la pregunta es ¿dónde van a vivir? ¿En qué lugar? Probablemente van a desaparecer, ¿verdad? Acá tenemos una playa, mire, contaminada, ¿ves? Tanto desechos de basura, ¿ves? Todo tipo de desechos. Llantas, baterías, plástico, desechos de todo tipo, desechos químicos, ¿verdad? Y todo eso está destruyendo el medio ambiente, el agua, ¿verdad? Acá tenemos la contaminación del medio ambiente, miren. Miren el planeta cómo se contamina cada día. Toneladas tras toneladas de residuos tóxicos que se elevan al medio ambiente, a la atmósfera, ¿verdad? Y que luego los seres humanos absorbemos todo ello. Ahora vivimos en un mundo totalmente contaminado, estimados hermanos y amigos. Miren, acá tenemos unos animalitos, unas aves marinas que están buscando entre un lecho de agua contaminado, de basura, desechos químicos y todo lo demás. Cosa que antes la naturaleza, antes de la revolución industrial, habían ríos limpios, verdes, habían peces, camaroncitos y todo. Esos lugares ahora ya no existen, estimados hermanos. No existe la naturaleza limpia como antes, hace 50, 80 años atrás. Miren, un pelícano está medio sobreviviendo, producto de un derrame de petróleo. Mire todo su cuerpo lleno de petróleo, ¿ves? Esa es la ciencia humana, el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Miren cómo estamos despalando los bosques, miren hermanos, miren mis amigos. Miren, cada día el ser humano muere por las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Y así sucesivamente podríamos, esta no es una clase para hablar de ecología ni de defensa del medio ambiente, pero mi punto es de que la ciencia humana no controla las cosas que hace. Y al no controlarla y no tener el ser humano vocación y respeto por la creación de Dios, entonces lógicamente estamos en una situación difícil, ¿verdad?
Y algunos hombres precursores de la ciencia tienen sus convicciones y terminan apartándose de Dios y abrazan la ciencia como tal, como que si es el perfecto conocimiento. Pero son pocos y son otros que también no deciden, ¿verdad? Irse tras ese camino. Hay unos que sí son ponderados y reconocen la limitación de la ciencia humana. Por ejemplo, este señor Peter Middelwehr, Premio Nobel de Medicina en 1960, él decía estas palabras: hay preguntas que la ciencia no puede responder y que ningún avance concebible de esta la capacitará para responder. Muy ponderado este pensamiento, ¿verdad? Hay preguntas que la ciencia no puede responder y que ningún avance concebible de esta la capacitará para responder. Bueno, yo le digo a todos los amigos y hermanos en Cristo, sí hay una respuesta para todo y Dios es el que la tiene la respuesta. Así que en ese sentido hay que creer de que Dios tiene conocimiento perfecto y Él tiene control de todo. Lo que debemos hacer nosotros los humanos es volvernos nuestro corazón a Dios para pedirle sabiduría, conocimiento, y que ese conocimiento llegue a perfeccionar nuestra manera de vivir. Dios no está en contra del desarrollo del ser humano, porque la ciencia trae desarrollo, trae comodidad, trae confort. Sin embargo, estimados hermanos y amigos, muchas cosas que nosotros actualmente hacemos está destruyendo nuestra propia vida, nuestro bienestar de salud, está destruyendo la vida de las naciones, las economías, nuestra salud física, todo lo está destruyendo. El medio ambiente, el aire, el sol, el medio ambiente, el aire, la tierra, el suelo, el agua. En muchos lugares ya no va a haber agua limpia para tomar para las poblaciones más vulnerables, para las poblaciones más pobres de esta tierra. Ya no va a haber, ¿verdad? Si seguimos así destruyendo la naturaleza. Si la ciencia no se limita a respetar los límites que Dios ha establecido. Entonces, vamos a seguir leyendo algunos textos que nos ayudan a entender del por qué Dios le da importancia a que nosotros tengamos un conocimiento, una ciencia que sea ponderado, una ciencia que sea de acuerdo a su santa voluntad. En el Salmo 139:6 decía así el salmista David: más maravillosa es su ciencia que mi capacidad, alta es, no puedo comprenderla. Ahí está hablando de reconociendo el rey David, de que el conocimiento de Dios, la ciencia de Dios, es tan alta que no se puede comprender, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra lo que Dios aconseja. Hay que pedir el consejo de Dios. Hay que tratar de respetar sus valores, los límites que Él ha establecido, ¿verdad? Dios quiere que el hombre sea feliz en la tierra, pero que trate de respetar los límites. Hay cosas que la ciencia humana está haciendo que no son correctas. Estamos destruyendo todo lo que tocamos los seres humanos. Y la pregunta es, ¿qué planeta le vamos a heredar a las futuras generaciones? Porque lo que estamos oyendo, de repente, dentro de 20, 30 años ya no vamos a estar por esta tierra, no se sabe. O sí podemos vivir más tiempo, 40 años, eso solo Dios lo sabe. Pero el asunto es qué le vamos a heredar a nuestros futuros, a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a los nietos. ¿Qué tierra vamos a heredar? ¿Verdad? Entonces hay que buscar el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento verdadero de Dios. Proverbios 3:20 dice la escritura ahí: con su ciencia se partieron los abismos y destilan el rocío de los cielos. Con la ciencia de Dios se partieron los abismos. O sea, Dios creó todo, la naturaleza tal como está, pero no como ahora está, ¿verdad? Hace 100 años la tierra no estaba así. Hace 200 años la tierra no era así. Antes se respiraba un mejor aire. Las personas no morían prematuramente de cáncer en los pulmones, en el estómago.
¿verdad? Antes los alimentos no estaban contaminados con tantos químicos como ahora. ¿De qué sirve que usted vaya a un supermercado y encuentre cientos de productos cuando están llenos de muchos químicos, azúcares, harinas que al final le van a terminar dañando la salud y determinando sus años de vida? ¿De qué me sirve? ¿Verdad? La gente, la ciencia humana y el ser humano deben entender de que Dios ha establecido normas, reglas por las cuales el ser humano se debe alimentar sanamente. Dios no le ha dicho al ser humano, mira, ahora crea un montón de marcas por ejemplo, de gaseosa o de esos refrescos que le llaman soda artificiales de todos los colores, ¿verdad? Dios no le ha dicho eso al ser humano, que se alimente con esa cosa. Dios le dijo, toma de los frutos del campo, los frutos de los árboles. Ese va a ser tu alimento, de toda hierba, todo producto de la tierra que la tierra produzca. Eso será tu alimento. Eso le dijo Dios al ser humano. ¿Verdad? Y ustedes me dirán, hermano, pero entonces debemos de ser vegetarianos. Bueno, eso es lo más, sería lo más prudente, ser vegetariano, ¿verdad? No consumir, por ejemplo, calorías de animales, que ahí es donde vienen la mayoría de las enfermedades. ¿Sabía usted, estimados hermanos y amigos, que increíblemente ese queso que tanto nos gusta a algunos de nosotros, ese queso es dañino para la salud? Usted investigue los últimos descubrimientos que han descubierto acerca de este producto, ¿verdad? Que tanto nos gusta, pero que es dañino para la salud del cuerpo humano. Bueno, vamos a leer otro texto. Proverbios 8:12 dice, yo la sabiduría moré en la prudencia, con la prudencia, y yo invento la ciencia de los consejos. Ahí está hablando Dios, ¿verdad? Por medio del proverbista, ¿verdad? En capítulo 8, versículo 12. Yo la sabiduría moré con la prudencia. La sabiduría no es el mucho conocimiento de la ciencia. La sabiduría es el temor a Jehová. Cuando la Biblia habla de sabiduría, está hablando del temor a Jehová. Porque sabio, según la palabra de Dios, es aquel que teme a Jehová. O sea, que teme a Dios. Entonces, yo la sabiduría, o sea, el que teme a Dios, moré con la prudencia. O sea, cuando el ser humano tiene sabiduría, tiene prudencia, ¿verdad? Tiene límites, sabe cómo hacer las cosas, dónde puede hacer y dónde no puede hacer. Dice, y yo invento, dice, la ciencia de los consejos. O sea, Dios es el que inventa la ciencia de los consejos. Él es el que aconseja al hombre. Los seres humanos creemos que cuando Dios nos pide acercarnos a Él es porque Él nos va a quitar. ¿Verdad? Hay personas que creen de que el creer en Dios o cuando Dios te habla en su palabra es porque Él te viene a quitar. ¿Verdad? Y hasta ven raro a la persona que le está hablando de Dios. Hay personas que así creen. Pero es todo lo contrario. Es Dios el que te quiere dar entendimiento y sabiduría para que no cometas errores, para que no te vayas tras el fracaso, tras el engaño de la ciencia, tras el engaño de los hombres, tras el engaño de este mundo, tras el engaño del diablo, tras el engaño de la carnalidad, del pecado, de todas las cosas que el ser humano hace cuando no tiene a Dios ni tiene conocimiento. Estimados hermanos y amigos, ahí está el asunto. Vamos a leer otro texto, Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que científicos que usan la ciencia para hacer todos los descubrimientos, la tecnología, en la medicina, en todas las ramas del ser humano. Científicos, aunque ustedes descubran todo lo que quieran, tienen que volver su corazón y su entendimiento y su mente a Dios, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ustedes podrán ser sabios en las cosas de este mundo, pero la sabiduría perfecta, esa viene de Dios. Por eso dice la palabra, el temor del Señor es el principio de la sabiduría.
Así que si tú y yo queremos ser sabios, debemos de respetar a Dios, obedecer a Dios, apartarnos del mal, ¿verdad? Y dice ahí, y la ciencia de lo santo es inteligencia. Hay personas que creen que buscar a Dios, uno va a dejar de aprender. Y es todo lo contrario. La ciencia de lo santo es inteligencia. ¿Verdad? Es todo lo contrario a lo que el ser humano cree. O lo que el enemigo te pueda meter, ¿verdad? En miedo. Las personas que tienen mucho dinero o que tienen muchas cosas materiales se galantean, ¿verdad? Se galantean, van de arriba para abajo, a veces se sienten como que están en el aire, no pueden ni caminar, se vuelven orgullosos, impetuosos, arrogantes, ¿verdad? Con las personas que no tienen, y sobre todo aquellas personas que no tienen temor de Dios, actúan de esa manera. Y es triste porque dice la palabra de Dios que esas personas podrán vivir así, pero no son inteligentes. No son inteligentes porque no tienen humildad. La humildad es la base, ¿verdad?, de toda relación con Dios. Y Dios ve con mucho cuidado, con mucha bendición y prueba de su múltiple generosidad a la persona que es humilde. Pero la persona que es arrogante, soberbia, ¿verdad? Los soberbios, arrogantes, que no quieren respetar a Dios, no quieren respetar a los demás, no se respetan ni ellos mismos. Dios no los ve como inteligentes, los ve como pobres, ¿verdad? Los ve como simplemente como tristes almas, ¿verdad? Así es, estimados hermanos y amigos, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que si tú quieres ser sabio, teme a Dios, apártate del mal. Y la ciencia de los santos es inteligencia. O sea, la ciencia de los que conocen a Dios, de los que aman a Dios, de los que respetan a Dios, es inteligencia. O sea, es inteligencia obedecer a Dios en estos tiempos. Es inteligencia tener temor de Dios, obedecer su palabra, apartarnos del mal. Es inteligencia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en esta vida hay dos caminos. El camino ancho la puerta del camino ancho y espacioso, que es el camino que lleva a la perdición. Y está la puerta del camino angosto, que es el que lleva a la vida. ¿Verdad? Por la puerta ancha y espaciosa se van los que viven en libertinaje, que viven en el pecado y hacen lo que les da la regalada gana. Inclusive están los que destruyen la naturaleza. Hay muchas personas en muchos países que no les importa robar maderas preciosas. Se meten a las áreas reservadas, cortan los árboles de maderas caras, con tal ellos de volverse ricos y tener dinero, no les importa destruir la naturaleza. ¿Verdad? Destruyen los árboles donde viven muchas especies de animales. Destruyen el medio ambiente al cortar un árbol. Un árbol produce toneladas y toneladas de oxígeno para el ser humano. ¿Verdad? Así es, estimados hermanos y amigos. Así que la ciencia de Dios es perfecta. Es perfecta. Está sobre toda ciencia humana. Porque la ciencia humana es limitada y es imperfecta. Proverbios capítulo 12, versículo 23. El hombre cuerdo encubre la ciencia, mas el corazón de los necios publica la necedad. Ahí está. El hombre cuerdo encubre la ciencia. O sea, el hombre que es entendido, ¿verdad?, encubre la ciencia. O sea, la ciencia no le da, o sea, la ciencia es algo que simplemente está ahí y lo lleva a conocer algo, eso que está ahí, hasta lo que está descubierto, pero nada más. Así que el hombre cuerdo encubre la ciencia. ¿Verdad? El hombre inteligente encubre la ciencia. O sea, la ciencia no lo exalta en sí mismo, ¿verdad? Como estos hombres que han dejado de creer en Dios. Y es triste, hermanos. ¿Verdad? A ver, voy a leer estos pensamientos. Decía...
Este señor, ustedes saben, Luis Pasteur, que fue el que descubrió esta bacteria que es la que ayuda para pasteurizar la leche. Fue un buen descubrimiento interesante y hasta ahorita la humanidad lo utiliza. Él decía así: la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Miren, en su momento, cuando él vivió, Luis Pasteur dijo esta frase: la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. No sé qué diría Luis Pasteur si es que él tenía conocimiento de Dios. No sé qué diría ahorita en este tiempo, viendo el avance de la ciencia, pero a la misma vez la destrucción del medio ambiente y de todo este asunto de la tierra donde vivimos. No sé qué diría, ¿verdad? Al ver la desolación, la destrucción del medio ambiente, la contaminación del mar, la destrucción de los bosques, el agua contaminada con grandes toneladas de desechos químicos de la industria, toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera, en lugares que ya ni se puede ni respirar, ¿eh? Que hay que comprar oxígeno, andar con mascarilla. Vean, no sé qué diría Luis Pasteur en estos tiempos, porque él en su momento, él miraba la ciencia como algo prometedor para la raza humana. La ciencia humana, me refiero a la ciencia humana, él lo miraba como algo prometedor. Él decía: la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones. Pero ahorita, estimados hermanos y amigos, vemos todo lo contrario. La ciencia es el alma de la destrucción de las naciones. Debido al egoísmo, debido al mismo deseo desmesurado de tener cosas materiales, el ser humano se ha vuelto consumista y se ha vuelto destructor del medio ambiente, ¿verdad? Millones de vehículos contaminando con esos motores el medio ambiente, con la industria del petróleo, ¿verdad? A todos nos gustan los autos. Personalmente a mí me gustan los autos. Pero en muchos lugares de Europa ya están buscando cómo cambiar, cómo terminar, cómo aniquilar esta industria de petrolera que contamina el medio ambiente. Eso está bien. Están haciendo alternativas a autos eléctricos, ¿verdad? Pero miren cómo Luis Pasteur decía eso: y la fuente de vida de todo progreso. La ciencia humana no es ninguna fuente de vida de todo progreso. En algunas áreas la ciencia humana ayuda al ser humano. Pero ¿saben cuál es la fuente de vida de todo progreso en la tierra? Dios. Que tú y yo, estimados hermanos y amigos, tengamos a Dios en nuestro corazón. Esa es la fuente de vida para el ser humano. Porque Dios te enseña cómo cuidar tu cuerpo, tu mente, tu alma, para que vivas más tiempo sobre esta tierra. Él es el único que te puede enseñar eso. La ciencia humana no te la enseña, ¿verdad? Hay enfermedades por las cuales te sale el cáncer y si ese cáncer no se puede curar, simplemente te vas a la muerte. Ninguna ciencia humana te va a salvar, ¿verdad? Así es que ese pensamiento de Luis Pasteur era hermoso en su momento, cuando la ciencia apenas estaba empezando. Pero ahora no sé qué diría, vuelvo a repetir, este señor, ¿verdad? Si él estuviera vivo. Probablemente si él fuera consciente de la creación de Dios, de la ciencia de Dios, él diría: realmente es un desastre la ciencia humana, ¿verdad? Probablemente, no sabemos. Hay un señor, un escritor que decía, o dice, ¿verdad? Un escritor que se llama Alan Stewart, no sé si él ya falleció, Königsberg. Él es autor, director, guionista y músico en los Estados Unidos, y él dice de esta manera, dice, pone ahí una frase, ¿verdad? En títulos grandes, y dice: eso de Dios da que pensar, dice él. En realidad, dice, prefiero la ciencia a la religión. Dice: si me dan a escoger entre Dios y el aire acondicionado, me quedo con el aire. ¡Wow! ¡Qué pena! Lo voy a volver a leer. En realidad prefiero, dice, la ciencia a la religión. Si me dan a escoger entre Dios y el aire acondicionado, me quedo con el aire. ¡Qué pena!
Qué gran error, qué gran equivocación la de este señor, ¿verdad? Cuando el medio ambiente, el aire que nos da un bosque limpio, nos da un aire puro, limpio, así como en las montañas, en los lugares montañosos donde hay árboles y no hay mucha contaminación. Ese aire que tú recibes en tus pulmones es el aire más limpio que puede haber porque Dios lo creó. Pero el aire acondicionado, que es algo artificial, que el ser humano lo ha creado, no te va a dar esa salud en tu cuerpo, ¿verdad? Probablemente no. Pero miren cómo las personas deciden, ¿verdad? Cambiar el conocimiento que han adquirido a través de la ciencia humana por el conocimiento perfecto que viene de Dios. Lo han cambiado, ¿verdad? O simplemente no lo conocen. Y es lo más triste. Vamos a seguir viendo algunos textos bíblicos antes de terminar este tema, estimados hermanos y amigos. Esperando que lo poco que hayamos podido apreciar en estos textos bíblicos de este tema nos sirva para entender de que hay que buscar la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, porque ese es ilimitado y es el perfecto, ¿verdad? Proverbios capítulo 18, versículo 15, dice así: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Ahí está. El corazón del entendido adquiere sabiduría. Si tú eres una persona entendida, vas a buscar la sabiduría, o sea, el entendimiento, y ese entendimiento y esa sabiduría te la puede dar Dios. La ciencia humana, Dios no está en contra de la ciencia humana. Si estudias una ciencia, estúdiala. Si quieres estudiar sociología, psicología, medicina, ¿verdad? Si quieres estudiar ingeniería agrónoma, tengo un hijo que está estudiando ingeniería agrónoma. Si quieres estudiar cualquier ciencia, estúdiala. Pero esa ciencia que no te cambie, ¿verdad? La percepción que debemos de tener los humanos de que existe una ciencia más grande que todo lo que hay acá. Y sobre todo perfecta. Porque la ciencia de Dios, esa ciencia sí es perfecta porque Él conoce todo de nuestra vida. Él sabe cómo aconsejarnos, cómo dormir, qué debemos de comer, qué no debemos de comer, qué debemos de hacer para vivir. No solamente bien en esta tierra, sino darnos esperanza de que este cuerpo con la muerte no se va a terminar, que el alma va a continuar viviendo. Pero la pregunta es, ¿dónde quiero llevar mi alma? ¿A qué lugar? ¿Verdad? Porque existe un tercer cielo más allá, donde está Dios. Existe un tercer cielo. Acá vivimos en el primer cielo, lo que apreciamos, la atmósfera terrestre. El segundo cielo, allá las estrellas, el sol, la luna. Es el segundo cielo, las galaxias, planetas. Pero existe un tercer cielo y a ese tercer cielo Dios nos quiere llevar a las mansiones eternas, a vivir ahí. Pero la pregunta es, ¿estamos viviendo una vida apartada del mal? ¿Estamos usando el conocimiento, lo que sabemos para lo bueno? ¿O simplemente estamos creyendo de que la ciencia humana nos va a llevar a algo? ¿Saben qué, estimados hermanos y amigos? La ciencia humana solamente nos va a llevar a construir cosas pasajeras de este mundo, a las cosas de este mundo. Construir y además utilizar, pero inclusive a veces en contra de nosotros mismos, en contra de la misma raza humana. Porque miren cómo está el planeta ahorita destruyéndose. Así es que si las naciones no dejan de pronunciar solo pronunciamientos y discursos bonitos ahí en la ONU, en la OEA y en todo eso, solamente para hablar, solamente para quejarse, pero si la humanidad no hace cambio en la forma de cómo estamos relacionándonos con el medio ambiente, probablemente esto en la vida en la tierra le queda poco tiempo. Eso es lo único que yo puedo decir porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 para ir finalizando, estimados hermanos y amigos. Dice, todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza. ¿Estás estudiando una ciencia humana? Hacelo, estudiarlo, ¿verdad? Todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo con tu fuerza,
con toda tu fuerza. Porque, mire lo que dice el texto, porque en el Seol, a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, todo lo que haces ahorita para investigar, para estudiar la ciencia humana, las ciencias humanas, hazlo. Porque en el Seol, o sea, en el sepulcro, cuando mueras tú y yo, ahí no habrá ni industria, ni ciencia, ni obra, ni sabiduría. Ahí no va a haber nada. Porque se supone que cuando uno muere ya debías de haber obtenido el conocimiento perfecto que viene de Dios. Se supone, ¿verdad? Porque es lo que Dios espera de la raza humana. Pero lastimosamente no todos los humanos queremos adquirir ese conocimiento, ¿verdad? Inclusive muchas personas hasta desprecian el conocimiento de Dios. Miran a un cristiano, oyen la palabra de Dios, les da vergüenza o simplemente lo ven como algo aburrido, algo pasado de moda, dicen ellos. Y por eso, debido a esa falta de conocimiento verdadero, es que las naciones se están destruyendo. Por medio del pecado, por medio del engaño de Satanás y por medio de esta ciencia errada que está llevando a la destrucción del medio ambiente. Y no es que la ciencia sea errada en su totalidad, porque hay muchas cosas que el ser humano sí ha logrado hacer. Por ejemplo, las comunicaciones. El ser humano se puede comunicar ahora. No era como antes, ¿verdad? Que se comunicaba ahora. Antes, para que llegara un telegrama, tenía que viajar meses alguien, ¿verdad? Para llevar un mensaje. Ahora en cuestión de segundos usted se comunica con alguien, hasta se ve por una imagen y todo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí claramente el texto de Eclesiastés 9:10, Lucas 11:52. Mire lo que dice acá. Hay de vosotros doctores de la ley, o sea, aquellos que se la dan de que tienen mucho conocimiento. Dice, que os tomasteis la llave de la ciencia, dice. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entrabas impedisteis. Mire, está hablando de los doctores de la ley, aquellos que tienen conocimiento, inclusive a los religiosos. Hay personas que son religiosas, que son doctores de la ley, personas estudiadas, que toman la llave de la ciencia, del conocimiento, ¿verdad? Pero ellos mismos no entran al reino de Dios. O sea, ellos mismos no conocen el temor a Dios, la verdad de Dios. ¿Habrán líderes religiosos así, estimados hermanos y amigos? Sí lo hay. Esos líderes que están en la dirigiendo falsas religiones, que no enseñan el verdadero evangelio de Jesucristo. Esos líderes que no enseñan la fe en Jesucristo, la obediencia a Dios, los mandamientos de la ley de Dios, y que solo ofrecen fábulas, algunas formas de vivir, algunas moralidades y nada más, pero no le enseñan a la gente realmente a vivir una vida santa, una vida que tema a Dios, ¿verdad? O sea, simplemente son líderes religiosos, pero no le enseñan al pueblo a obedecer a Dios. Entonces ellos ni entran ni tampoco dejan entrar a otros porque se lo impiden, ¿verdad? Entonces Jesucristo está hablando ahí, ay de vosotros, dice, doctores de la ley, ¿verdad? Ay de vosotros. Y esto va también inclusive con aquellas personas que supuestamente tienen conocimiento de Dios o que no tienen conocimiento, solamente tienen conocimiento secular, y ellos dan y muestran a los demás como que lo que dicen, eso es lo correcto. Y les voy a dar un ejemplo. Había un profesor en cierto lugar que decía él a sus alumnos, miren, el ser humano es como los animalitos, ¿verdad? Así como un perrito, decía así. Miren, a sus alumnos les decía esto. Un profesor de, no sé si era de ciencia o de psicología, él les decía así. Cuando un perrito, por ejemplo, está en su periodo que quiere tener o sea, ustedes saben que los perritos también ellos para reproducirse, ¿no? Tienen su momento. Entonces él decía a sus alumnos, miren lo que le decía este profesor a sus alumnos, le decía, bueno,
El ser humano es así, es parecido a un perrito. Simplemente cuando hay una necesidad sexual, ya pues el ser humano, al igual que un perrito, se acerca a la pareja y eso es todo. Copulan y eso es todo. Y ahí se terminó todo. Todo es una secuencia de los deseos de la naturaleza. Así decía. Miren esa enseñanza. O sea, en otras palabras, le enseñaba a los alumnos a que fueran a fornicar, que cuando quisieran fornicar, parte sin novedad. Al igual que la naturaleza, ¿verdad? ¡Qué triste! ¡Qué triste esta forma de enseñar, estimados hermanos y amigos! Dios ha hecho al ser humano completamente distinto a los animales. Somos seres racionales, con pensamientos, con raciocinio, razonamos las ideas, las racionalizamos, hablamos palabras, podemos construir pensamientos. Un animalito no construye pensamientos. Y peor aún, un animalito no tiene alma, como el ser humano tiene alma. Dice la palabra de Dios que el ser humano fue creado conforme a la imagen y la semejanza de Dios. No podemos compararnos con semejante barbaridad, que somos iguales a los animales. Por eso es que estos falsos maestros, estos maestros de la ley, estos doctores de la ley que no tienen temor de Dios, son los que, como dice el Señor Jesucristo, ay de vosotros doctores de la ley, que os tomaste la llave de la ciencia, pero vosotros mismos no entrasteis. O sea, son personas que no conocen a Dios, toman la llave de la ciencia o el conocimiento limitado, carnal, o del mundo que ellos tienen, y toman aquello como que eso es todo lo que existe. Y no entran al reino de Dios ni tampoco dejan entrar a otro. Mira, en este caso también pueden ser los líderes religiosos de estas falsas religiones. Mira, entonces, estimados hermanos y amigos, ahí vemos y estamos reflexionando en estas cosas, que la verdadera ciencia de Dios es perfecta y esa no se equivoca. Y esa sabiduría, ese conocimiento, porque ciencia significa conocimiento, ese conocimiento perfecto, esa ciencia de Dios perfecta es la que usted y yo debemos de procurar buscar cada día. Vamos a terminar con otro texto. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 y 6. Vosotros también, poniendo la diligencia en esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, o sea, conocimiento, y en la ciencia templanza, o sea, en el entendimiento, en el conocimiento templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. O sea, cuando la ciencia cuando el conocimiento del ser humano está encauzado en buscar aquellas cosas eternas, grandes, perfectas, entonces estamos tratando de encauzarnos en encontrar la verdadera ciencia perfecta de Dios. Porque vuelvo a repetir, la ciencia del ser humano es limitada y te puede llevar a cometer el error de negar a Dios. ¿Verdad? Mira todo lo que existe, obsérvalo, estúdialo, estudia los procesos, las leyes que tú puedas apreciar acá en la tierra. Pero todo eso ya Dios lo conoce. Son cosas que a veces ni siquiera los seres humanos la podemos entender. Por ejemplo, el ser humano no conoce todas las áreas del cerebro, todas las partes del cerebro humano. Y el cerebro humano ya Dios lo conoce, Él conoce todas sus partes. Porque Él es el creador del cuerpo humano, Él es el creador de la vida. Así es que el conocimiento que podemos usted y yo obtener como ciencia humana, cualquier ciencia, por ejemplo, yo he estudiado teología, ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, ciencia de la educación, ciencia de la medicina, ciencia de la ecología, ciencia del espacio. Estudia cualquier cosa. Pero debes de saber y nunca olvides esto, que la ciencia perfecta que te puede llevar y garantizar la vida eterna cuando muera, es la ciencia perfecta de Dios, no la ciencia humana. La ciencia humana un día va a terminar. ¿Y cuándo va a terminar?
cuando Dios decida ponerle fin a esta humanidad, ponerle fin a esta tierra. ¿Y cuándo va a hacer eso, hermano? Cuando venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 24 que el Señor va a venir por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y estará presente todas las naciones y serán reunidas, dice la palabra de Dios. Y los ángeles serán los segadores. Y Dios pondrá a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda. ¿Verdad? Y la paja, dice, será quemada, así como se quema la mala hierba sobre la tierra, y el trigo se recogerá en los graneros. Así como el granjero recoge su trigo, su cosecha, en su granero. Así hará Dios, ¿verdad? Dios, amados hermanos y amigos, desea darle vida eterna al ser humano. Pero Él desea que ahora que estamos vivos, pongamos, ¿verdad?, nuestro corazón al entendimiento y a la sabiduría. Y entendamos que todos hemos pecado, que nos hemos alejado de Dios, hemos abrazado todas las cosas de este mundo, inclusive la ciencia humana le hemos abrazado a algunos, y por abrazar y creer en esas cosas únicamente hemos dejado de creer en Dios. Sin entender de que todas las cosas que están creadas, tanto en la naturaleza, la misma vida humana, los animales, la creación de Dios, el universo, todo lo que existe tiene un creador, y ese es nuestro Dios. Verán, no existe tal cosa de que somos producto de una explosión, que el Big Bang, que esto, que el otro, inventos nada más. Todo lo que existe tiene su creador, ¿verdad? Si usted agarra un reloj, ¿verdad? Un ejemplo ahorita, y usted lo mete en una cajita de acero y lo guarda dentro de 50, 100 años, lo saca ese reloj, nadie va a creer en su momento que ese reloj se hizo solo. Tuvo que haber tenido un creador humano. Así de igual manera, todas las cosas que usted ve, los peces del mar, los insectos, los microbios, la sangre humana, las células, todo lo que nos rodea, lo que vemos, tiene su creador. Y ese creador es nuestro Dios. ¿Por medio de qué lo hizo? Por medio de la ciencia perfecta que Él tiene. ¿Verdad? Él sabe los límites del universo, Él sabe las leyes, Él puede caminar sobre el agua, así como lo hizo Jesús. Y esas cosas son las que chocan a veces con la ciencia humana, ¿verdad? Porque la ciencia humana solamente enseña a los hechos fácticos, lo que se ve. Pero la fe cristiana está basada en lo que no se ve, porque para creer en Dios hay que tener fe. Así que Jesús demostró que Él es parte de esa ciencia perfecta, porque Él es su creador. Jesús caminó sobre el agua. Jesús le habló al viento para que se detuviera, ¿verdad? A las olas. Jesús los reprendió y las olas y el viento le obedecieron. Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó. Miren, ¿qué ciencia humana puede hacer eso? Jesús le dio vista a un ciego. Dice que él frotó lodo así con saliva, le tocó los ojos y al instante se abrieron los ojos. Miren, la ciencia perfecta de Dios, estimados hermanos y amigos. Así es que, gloria a Dios para los que creemos en la ciencia de Dios, en el conocimiento de Dios, y tenemos el conocimiento humano de esta ciencia que ahorita tiene que dar, si es que quiere si es que quiere la humanidad vivir más tiempo, el tiempo que realmente deberíamos de vivir, entonces debemos de reflexionar los seres humanos y volver nuestro corazón a Dios para poder tener derecho a estas bendiciones que Dios tiene preparado. Así que, estimados hermanos y amigos, me despido con este tema, esperando que podamos, ¿verdad?, siquiera tener una idea de que la ciencia perfecta de Dios es la que Dios quiere brindarnos a nosotros los humanos, ¿verdad? Y está a nuestro alcance creyendo en la palabra de Dios que la podamos obtener. Que Dios nos bendiga. Saludos y bendiciones a todos donde se encuentren. Dios les guarde. Bendiciones y saludos hasta la próxima ocasión que podamos tener
un tema específico nuevamente. Bendiciones y a todos los que están escuchando este tema. Bendiciones.